En Nochebuena, a los 62 años, mi marido me dejó por una mujer de 29 años sentada sola en un banco congelado del parque de la ciudad, temblando en la nieve. Vi a un joven sin chaqueta, pálido del frío, con la mandíbula temblorosa. Me quité mi propio abrigo y se lo di. 3 horas después, un convoy de SUVs negros se detuvo frente a mí. El joven bajó de uno de los vehículos y simplemente dijo: «Qué alivio encontrarla aquí, señora. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal Historias de Ancianos y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde viajan nuestras historias». Me llamo Sara. Tengo 62 años y pensaba que conocía todas las formas de dolor que una mujer puede sentir. Perdí a mi madre siendo joven. Crié a 3 hijos prácticamente sola, mientras trabajaba turnos dobles como secretaria y sobreviví a 2 cirugías graves en los últimos 5 años. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para escuchar las palabras que Robert me dijo la noche del 24 de diciembre de 2024. Eran las 7 de la tarde cuando entró por la puerta de nuestra casa. Yo estaba en la cocina terminando la cena de Navidad, la que había preparado durante 40 años seguidos. El olor a pavo asado y tarta de calabaza perfumaba toda la casa en Chicago. La mesa ya estaba puesta con el mantel rojo que heredé de mi abuela. Las velas blancas iluminaban la vajilla fina que guardábamos para ocasiones especiales. Robert se detuvo en la puerta de la cocina, todavía con su abrigo de lana beige puesto, sin quitarse los zapatos como siempre hacía. Esa debería haber sido mi primera señal de que algo andaba mal. 40 años de matrimonio te enseñan los pequeños rituales, las rutinas que definen una vida compartida. «Sara, tenemos que hablar», dijo. Y su voz sonaba distante, como si hablara desde detrás de un cristal grueso. Me sequé las manos en el delantal bordado, el que mi hija mayor me regaló en el Día de la Madre. «Claro, cariño, siéntate ahí. Te sirvo un café. Debes estar cansado del tráfico». «No quiero café». Se pasó la mano por el cabello entrecano, un gesto que hacía cuando estaba nervioso. «Quiero que escuches lo que tengo que decir». Algo en su tono hizo que se me revolviera el estómago. Me apoyé en la encimera, sintiendo que las piernas me fallaban. A los 62, mi cuerpo ya no era el mismo de antes. Me dolían las articulaciones con el frío. La presión arterial siempre era irregular, y tenía esa sensación constante de cansancio que viene con la edad. «No puedo seguir fingiendo más». Robert siguió, mirando el suelo de baldosas que habíamos colocado juntos hacía 10 años. «No he sido feliz desde hace mucho tiempo, Sara. Mucho tiempo». Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. «¿De qué estás hablando? Estamos bien. Llevamos 40 años juntos». Robert, las 40 años, exacto. Por eso, finalmente me miró a los ojos y lo que vi allí me partió en dos. No era ira, no era desprecio, era indiferencia. Indiferencia pura y simple. 40 años haciendo lo mismo, teniendo las mismas conversaciones, viviendo la misma rutina. «Me siento atrapado, Sara. Me siento viejo». «Somos viejos», dije, con la voz más aguda de lo normal. «Tenemos más de 60, Robert. Es natural que las cosas sean así, pero yo no quiero sentirme así». Se quitó el abrigo con movimientos bruscos y lo tiró sobre una silla. «Conocí a alguien que me hace sentir joven otra vez. Que me hace querer levantarme por las mañanas». Las palabras salieron de su boca como balas, cada una impactando en un punto vital. «¿Conociste a alguien?», repetí mecánicamente. Mi cerebro se negaba a procesar el significado completo de esas palabras. «Su llama Jessica. Trabaja en el restaurante donde almuerzo cerca de la oficina. Tiene 29 años. Hizo a pausa como buscando las palabras adecuadas y me ve de una manera en que tú no me has visto en años». 29 años, la misma edad que mi hija menor. Sentí que la bilis subía por mi garganta. «¿Cuánto tiempo?», logré preguntar. 6 meses, 6 meses. Medio año de mi vida, vivido en una mentira completa. Pensé en todas las veces que besé a Robert en los últimos 6 meses. En todas las comidas que cociné, en todas las noches que dormí a su lado creyendo que estábamos bien. Todo era falso. «Y vienes a decirme esto en Nochebuena». Mi voz temblaba. «En Nochebuena. Robert». Ella me dio un ultimátum, dijo, y tuvo la audacia de parecer incómodo. Dijo que no iba a pasar otro año nuevo sola esperándome, que era hora de que decidiera lo que realmente quería. «Tú decidiste», concluí. No era una pregunta, ya trasladé mis cosas a su apartamento. La mayoría al menos. Solo vine por el resto y a decírtelo. Miré a ese hombre con el que compartí 4 décadas de mi vida. El hombre que me propuso matrimonio bajo una lluvia de verano, que estuvo a mi lado cuando nacieron nuestros hijos, que lloró conmigo cuando enterramos a nuestros padres y no reconocí nada de él de la casa. «Empecé su queda contigo».
Me interrumpió rápidamente. No quiero pelear por nada. Solo quiero seguir adelante. Seguir adelante. Como si 40 años pudieran borrarse con esas dos simples palabras. Los chicos. Intenté de nuevo. Pensando en nuestros 3 hijos, James, Andrew y Paula, hablaré con ellos después de las fiestas. No quería arruinarles la Navidad. Pero arruinar la mía, aparentemente estaba bien. Robert tomó su abrigo y se dirigió al dormitorio. Lo oí abrir armarios, arrastrar maletas, sonidos que llenaban el silencio de la casa que de repente parecía enorme y vacía. Yo me quedé en la cocina, rodeada de los preparativos para una cena de Navidad que nunca ocurriría, sintiéndome como una estatua de sal. 15 minutos después, paso por la cocina cargando 2 maletas grandes. Sara, lo siento mucho, de verdad, no respondí. No podía. Tenía la garganta cerrada. Los ojos me ardían. Pero las lágrimas se negaban a caer. Era como si mi cuerpo estuviera en shock. Incapaz de procesar la magnitud de lo que estaba pasando, la puerta principal se cerró con un suave clic. Y así, después de 40 años. Mi matrimonio terminó. Sin gritos, sin platos rotos, sin drama. Solo un hombre saliendo por la puerta con sus maletas, dejando atrás a una mujer de 62 años y una vida entera de recuerdos. Me quedé allí. No sé cuánto tiempo. El temporizador del horno sonó, sobresaltándome. El pavo estaba listo. Apagué el horno mecánicamente y miré la mesa puesta, la comida que había preparado con tanto amor, las decoraciones navideñas que había colocado por toda la casa la semana pasada. Todo parecía una farsa cruel. Me quité el delantal y lo dejé caer al suelo. Tomé mi abrigo de invierno más grueso del armario del pasillo, el marrón de lana, que Robert siempre decía que me hacía parecer vieja. Me envolví el cuello con la bufanda tejida y salí a la noche fría. La nieve había empezado a caer con fuerza, las calles estaban cubiertas por un manto blanco que silenciaba todos los sonidos. Las casas alrededor tenían las ventanas iluminadas con luces navideñas, sombras de familias moviéndose dentro. Felices y unidas. No tenía a dónde ir. Nuestros hijos vivían en otras ciudades, celebrando Navidad con las familias de sus parejas. Mis pocos amigos estaban ocupados con sus propias celebraciones, y no soportaba la idea de llamar a alguien y tener que explicar lo que había pasado. Tener que decir en voz alta que mi marido me dejó en Nochebuena por una camarera 40 años más joven. Así que simplemente caminé. La nieve empapaba mis zapatos. El frío penetraba a través de mi abrigo. Grueso, pero seguí caminando. Necesitaba moverme, necesitaba sentir algo distinto al dolor hueco que se había instalado en mi pecho. Terminé en el parque central de la ciudad. El mismo, donde Robert y yo llevábamos a los chicos a jugar cuando eran pequeños. Había un banco cerca del kiosco, parcialmente protegido por la estructura de madera. Quité la nieve del asiento con la mano enguantada y me senté. El metal frío atravesaba mis pantalones de lana. Temblaba violentamente. Hacía tanto frío, un frío insoportable, pero no podía moverme. No podía volver a esa casa vacía llena de recuerdos de una vida que ya no existía. Miré el cielo oscuro, los copos de nieve cayendo sin cesar. En algún lugar sonaban campanas de iglesia marcando las 8. Pronto empezaría la misa del gallo. Las familias se reunían alrededor de las mesas. Los niños abrían regalos. Y yo estaba sola en un banco congelado con mi vida destruida. No sé cuánto tiempo estuve sentada en ese banco. El frío ya había penetrado hasta mis huesos, y apenas sentía los pies dentro de los zapatos empapados. Mis manos, incluso dentro de los guantes de lana, estaban entumecidas. Pero el dolor físico era casi un alivio. Al menos me hacía sentir algo concreto. Algo distinto al vacío que amenazaba con tragarme entera. El parque estaba prácticamente desierto. Nadie en su sano juicio se quedaría afuera con ese frío. Los pocos que pasaban corrían apresurados, hacia sus hogares cálidos, hacia sus familias, hacia sus vidas intactas. Nadie miró a la mujer mayor sentada sola en el banco. Era invisible, como siempre lo había sido, durante 40 años. Me definí como la esposa de Robert, madre de James, Andrew y Paula. Mi identidad estaba entrelazada con esas personas, con esos roles que desempeñaba. Nunca me detuve a pensar quién era Sara, la mujer detrás de esos títulos. Y ahora, sentada en esa nieve, me di cuenta de que no tenía idea quién era yo. Sin Robert, ¿qué me gustaba hacer además de cocinar sus platos favoritos y mantener la casa como a él le gustaba? ¿Cuándo fue la última vez que elegí ver una película que yo quería en lugar de ceder a los documentales de guerra que él amaba? ¿Cuándo fue la última vez que hice algo solo porque me daba placer? No lo recordaba y estaba tan perdida en esos pensamientos que casi no noté la figura que se acercaba. Solo cuando oí pasos irregulares en la nieve, levanté la cabeza. Un joven caminaba por el sendero principal del parque.
sus pasos lentos y cautelosos. Al acercarse, pude ver mejor sus rasgos, bajo la tenue luz de las farolas. Tendría unos 25, quizás 30 años. Alto, delgado. Con cabello oscuro y barba sin afeitar. Llevaba jeans viejos y una camisa de mengue larga demasiado fina para ese clima. Sin chaqueta, sin guantes, sin bufanda. Temblaba violentamente. Mi instinto maternal, el que 40 años cuidando de otros habían afilado como una segunda naturaleza, se activó inmediatamente. Olvidé mi propio dolor, mi propia situación. Solo, vi a un joven helándose en la nieve. Joven. Lo llamé, mi voz ronca por el frío. Joven, ¿está bien? Se detuvo y miró en mi dirección, pareciendo sorprendido de ver a alguien allí. Sus ojos eran oscuros y tensos. Incluso en la penumbra. Busco un lugar donde entrar en calor, dijo. Los refugios están llenos. Siempre se llenan en Navidad. Todo el mundo quiere sentirse bien ayudando a los pobres en estas fechas, ¿sabe? Había amargura en su voz, pero también resignación, como si estuviera acostumbrado a la decepción. Me levanté del banco con dificultad. Mis articulaciones protestando, después de tanto tiempo inmóvil en el frío. Suba a congelar con esa ropa. ¿Dónde está su chaqueta? Se encogió de hombros, un gesto que lo hizo temblar aún más. No tengo. Perdí mi trabajo hace 3 meses. Poco después perdí mi apartamento. Me robaron lo que tenía en el refugio. Ahora solo tengo lo que llevo puesto. Lo miré más de cerca. A pesar de la barba y la ropa gastada, había algo en el que no encajaba, con la imagen de un indigente. Su forma de hablar era articulada, educada. Sus manos, aunque sucias, no parecían de alguien que hubiera pasado años en la calle. Pero eso no importaba. Lo que importaba era que se estaba congelando y yo tenía un abrigo pesado que podía salvarlo. Sin pensarlo mucho, empecé a quitarme mi abrigo marrón de lana. Tome, dije, extendiéndoselo. Póngaselo. Me miró como si me hubiera vuelto loca. Señora, usted se va a congelar. No puedo aceptarlo. Yo tengo más ropa debajo. Mentí. Solo llevaba una blusa fina de lana bajo el abrigo. No voy a quedarme aquí afuera mucho más tiempo. Usted, en cambio, va a pasar la noche buscando refugio. Lo necesita más que yo. Era cierto. A pesar de todo, yo todavía tenía una casa a la que volver. Este chico no tenía nada. Por favor, insistí cuando dudó. Déjeme hacer esto. Es Navidad, déjeme hacer algo bueno hoy. Algo en mi voz debió convencerlo. Tomó el abrigo con manos temblorosas y se lo puso rápidamente. Le quedaba grande. Pero serviría. Vi el alivio instantáneo en su rostro cuando la calidez de la lana lo envolvió. No sé qué decir, murmuró. Ni siquiera me conoce. ¿Por qué hace esto? Porque alguien necesita ayuda, respondí simplemente. Porque hoy aprendí que las peores cosas pueden pasar sin aviso. Si puedo evitar que le pase algo malo, lo haré. El frío me golpeó con toda su fuerza en cuanto el abrigo dejó mis hombros. El viento cortaba a través de mi blusa fina, como cuchillas de hielo. Empecé a temblar inmediatamente. Pero no me arrepentí. Este joven lo necesitaba más que yo. Me estudió durante un largo momento. Sus ojos oscuros evaluándome. Me llamo Matthew, dijo finalmente. Usted acaba de salvarme la vida. Literalmente. Sara, respondí. Está exagerando. Es solo un abrigo. No es solo un abrigo. Metió las manos en los bolsillos. Claramente apreciando la calidez, es el primer acto de bondad genuina que recibo desde que lo perdí todo. La mayoría de la gente me mira, como si fuera invisible, o peor, como si fuera peligroso. Yo conocía bien esa sensación de invisibilidad. A los 62, me había vuelto invisible para mi propio marido. ¿Qué lo trajo aquí?, pregunté, abrazándome el cuerpo en un vano intento de entrar en calor. A este parque, digo. Solía venir aquí de niño, dijo Matthew, mirando alrededor. Mis padres me traían a jugar. Buenos tiempos. Su voz se volvió distante. Murieron hace 5 años. Accidente de auto. Después de eso, todo se derrumbó. Yo me derrumbé. Lo siento mucho, dije sinceramente. ¿Y usted?, preguntó. ¿Que la trae a un banco congelado en Nochebuena? Dudé. No conocía a este chico. No le debía nada. Pero quizás por eso mismo las palabras salieron. Mi marido me dejó hoy. 40 años de matrimonio. Tirados a la basura porque conoció a una camarera de 29 años que lo hace sentir joven otra vez. Mi voz se quebró en la última palabra. Salió de casa hace 2 horas y yo no pude quedarme allí. No. Pude quedarme rodeada de todo lo que construimos juntos. Matthew sintió lentamente, como si lo entendiera perfectamente. Qué graciosa es la vida, ¿no? Usted tiene una casa, pero no puede estar en ella. Yo daría cualquier cosa por una casa. Pero no tengo una. Los dos terminamos en este banco, congelado, huyendo de cosas diferentes. Tenía razón. Era irónicamente poético. ¿Puedo decirle algo, Sara?
continuó. Un hombre que abandona 40 años de matrimonio por alguien más joven es un idiota. Puede pensar que busca juventud, pero en realidad está huyendo de sí mismo. Y de uno no se huye cambiando de pareja. Solo se llevan los problemas a una nueva dirección. Las palabras eran sorprendentemente maduras para alguien tan joven. Eres sabio para tu edad, observé. Vivir en la calle te enseña mucho sobre la naturaleza humana. Dijo con una sonrisa triste, ver a la gente en lo peor, y, de vez en cuando, en lo mejor como usted hoy. El frío se estaba volviendo insoportable ahora. Mis dientes castañeteaban incontrolablemente y apenas sentía los dedos. Matthew lo notó. Necesita ir a casa, dijo con firmeza. Ha estado aquí demasiado tiempo. Se va a enfermar. ¿Y usted? Pregunté. ¿A dónde va? Voy a buscar un lugar. Tocó el abrigo con reverencia. Gracias a esto, ahora tengo más posibilidades. Hay un dine a unas cuadras que está abierto toda la noche. Puedo quedarme allí hasta el amanecer. Me quité la bufanda, lo único cálido que me quedaba, y se la tendí. Tome esto también, por favor. Sarah, insisto. Tomó la bufanda, sus ojos brillando con emoción contenida. No sé cómo agradecerle. No tiene que hacerlo. Intenté sonreír, aunque mi rostro estaba demasiado entumecido para saber si lo logré. Solo cuídese. De acuerdo. Y cuando las cosas mejoren, y lo harán, recuerde este momento. Recuerde devolver el favor. Matthew asintió, envolviéndose la bufanda al cuello. Siempre voy a recordarla, Sarah. La mujer que le dio su abrigo a un desconocido en la noche más fría del año, incluso cuando ella estaba pasando por la peor noche de su vida. Dio unos pasos para irse. Luego se detuvo y se volvió. Sarah, ese hombre es un idiota. Espero que se dé cuenta de que usted es extraordinaria. Antes de que pudiera responder, me saludó con la cabeza y se alejó en la nieve, su figura haciéndose cada vez más pequeña hasta desaparecer completamente en la oscuridad. Me quedé sola otra vez. Ahora sin abrigo, sin bufanda, temblando violentamente en el frío. Pero por primera vez, en esa terrible noche, sentí algo distinto al dolor. Sentí propósito. Durante unos minutos, había marcado una diferencia en la vida de alguien. Había importado. El camino de vuelta a casa fue una tortura. Sin el abrigo. El frío penetró a través de mi blusa fina en segundos. Cada paso era una lucha contra el viento cortante que parecía decidido a derribarme. Mis zapatos empapados resbalaban en la nieve, haciendo peligroso cada movimiento. A los 62, una caída podía significar huesos rotos, meses de recuperación. Pero seguí adelante, poniendo un pie delante del otro. Enfocándome solo en el siguiente paso, no pensé en Robert, no pensé en el apartamento vacío que me esperaba. No pensé en cómo mi vida se había derrumbado en cuestión de horas. Solo pensé en llegar a casa, en el calor. En sobrevivir esa noche. Cuando finalmente abrí la puerta principal, la diferencia de temperatura fue tan impactante que casi me caigo. La casa estaba cálida. Las luces navideñas todavía parpadeaban alegremente en la sala. Y el olor a pavo aún flotaba en el aire. Parecía una casa donde vivían personas felices. Era una mentira cruel. Fui directo al baño, quitándome la ropa mojada con dedos entumecidos que apenas obedecían mis órdenes. Me metí en la ducha y dejé que el agua caliente descongelara mi cuerpo lentamente. El dolor, cuando la sensibilidad volvió a mis dedos y pies, fue intenso, pero bienvenido. Significaba que no había sufrido congelación grave. Me quedé en la ducha hasta que el agua empezó a enfriarse. Luego me envolví en la bata más suave que tenía y fui a la cocina. La cena seguía allí intacta. El pavo en la bandeja. Las cazuelas en sus bowls festivos, la ensalada marchita que había preparado horas antes cuando todavía pensaba que tendría una Navidad normal. Miré esa comida durante un largo rato. Representaba horas de trabajo, décadas de tradición, y todo para nada. Robert estaba en algún lugar con su Jessica de 29 años, probablemente comiendo algo elegante en un restaurante caro. Demostrándose a sí mismo que todavía era joven y deseable, tomé una cuchara y comí un poco de cazuela directamente del bowl, de pie en la cocina vacía. No sabía nada. Podría haber sido aserrín y no habría notado la diferencia. Terminé tirando todo a la basura. Cada bandeja, cada plato cuidadosamente preparado. Todo fue al basurero. Luego despejé la mesa, guardé el mantel de mi abuela, apagué las velas. Bajé todas las decoraciones navideñas de la sala y las tiré de nuevo en las cajas, sin cuidado alguno. Quería borrar toda huella de esa Navidad que nunca ocurrió. Casi era medianoche. Cuando finalmente me arrastré a la cama que compartí con Robert durante 40 años. Su lado todavía tenía la marca de donde había dormido la noche anterior. Su almohada todavía olía a él. Abracé esa almohada y finalmente, dejé caer las lágrimas. Lloré por todo lo que había perdido.
No solo a Robert, sino la vida que construimos, el futuro que planeamos, la persona que pensaba que era. Lloré por la mujer de 62 años que era. Descartada como un mueble viejo que ya no encajaba en la decoración. Lloré por la soledad que se extendía ante mí, interminable y aterradora. Y en algún momento, en medio de ese llanto, me quedé dormida exhausta. Los días siguientes pasaron en una neblina. El día de Navidad ignoré las llamadas de mis hijos. No podía fingir que todo estaba bien, pero tampoco estaba lista para decir la verdad, así que simplemente no contesté. Enviando mensajes diciendo que tenía una gripe fuerte y no quería contagiar a mis nietos. Pasé todo el día en pijama, viendo programas de TV sin realmente ver nada. La casa se sentía extraña sin Robert, demasiado silenciosa, demasiado vacía. Cada habitación guardaba recuerdos que ahora parecían manchados por la traición. El 26 me obligué a comer algo más que tostadas. Hice huevos revueltos que apenas pude tragar. Me duché, me cambié de pijama, pequeñas victorias que parecían monumentales. El 27 finalmente contesté cuando mi hija Paula llamó por 10ª vez. Mamá estaba preocupada. ¿Cómo estás? Todavía con la gripe, abrí la boca para mentir, para decir que sí, que me sentía mejor. Gracias por preguntar, pero las palabras que salieron fueron distintas. Tu padre me dejó. Paula silencio al otro lado de la línea. Luego, ¿qué? Entonces todo salió. Le conté sobre Nochebuena, sobre Jessica, sobre los 40 años tirados a la basura. Paula se quedó callada la mayor parte del tiempo, solo haciendo pequeños sonidos de confirmación para mostrar que escuchaba. Cuando terminé, estaba llorando. Mamá, lo siento tanto. Lo siento muchísimo. Voy a tomar el primer vuelo. No deberías estar sola. No, dije con firmeza. Tú tienes tu familia, tus hijos. No quiero arruinar tu año nuevo también. Pero, mamá, estoy bien, Paula. O lo estaré. Solo necesito tiempo. Hablamos un poco más. Me hizo prometer que llamaría todos los días, que comería bien, que no me quedaría solo acostada en la cama. Prometí, aunque sabía que probablemente rompería esas promesas. Luego llamé a mis hijos también. James estaba furioso, queriendo venir inmediatamente a confrontar a su padre. Andrew se quedó callado, procesando. Ambos ofrecieron venir a visitarme. Ambos recibieron la misma respuesta: quédense con sus familias. Estaré bien, pero la verdad era que no sabía si iba a estar bien. No tenía idea de cómo seguir desde allí. Fue el 28 de diciembre, 3 días después de esa terrible noche. Cuando mi vida cambió otra vez, estaba en la sala tratando de encontrar energía para ducharme cuando oí un sonido extraño afuera. Parecían motores de autos. Muchos motores de autos, llegando al mismo tiempo. Fui a la ventana y miré a través de las cortinas. Mi tranquila calle suburbana estaba siendo tomada por una flota de autos de lujo. SUVs negros, todos idénticos, todos muy caros. Había al menos 8. Quizás 10 vehículos alineados perfectamente a lo largo de la acera. Mi primer pensamiento fue que debía ser un error. Tal vez buscaban la casa de otro. Mi segundo pensamiento fue preocupación. Había pasado algo. A uno de mis hijos. Era la policía viniendo a dar malas noticias. Entonces las puertas comenzaron a abrirse. Hombres de traje negro bajaron de cada vehículo, moviéndose con precisión militar. Pero no eran agresivos. Se colocaron a lo largo de la calle como una guardia de honor. Y entonces, de uno de los autos del medio, bajó Matthew. Pero no era el Matthew que había conocido. Aquel Matthew llevaba jeans sucios y una camisa fina temblando de frío. Este Matthew llevaba un traje impecable que probablemente costaba más que mi auto. Su cabello estaba peinado. Su barba recortada a la perfección. Parecía sacado de una revista de negocios. Caminó directo a mi puerta y tocó el timbre. Me quedé paralizada. Mi cerebro se negaba a procesar lo que veía. Era realmente Matthew, el joven sin hogar al que le había dado mi abrigo 3 noches atrás. ¿Qué estaba pasando? El timbre sonó otra vez. Con manos temblorosas fui a la puerta y la abrí apenas una rendija. Sara, dijo Matthew, y su sonrisa era cálida. Genuina. Qué alivio encontrarla aquí. Matthew, mi voz salió débil e incrédula. Yo no entiendo. ¿Qué es todo esto? Señalé los autos, los hombres de traje. ¿Puedo pasar? Preguntó con suavidad. Tengo mucho que explicar. Abrí más la puerta, de repente dolorosamente consciente de que todavía estaba en pijama. Sin maquillaje, con el cabello sin peinar. Pero Matthew no pareció notarlo ni importarle. Entró, mirando mi sala con interés genuino. Empecé a cerrar la puerta detrás de él. ¿Vas a explicarme qué pasa? ¿Por qué hay 10 SUVs en mi calle? ¿Quiénes son esas personas? Matthew respiró hondo. Mi nombre completo es Matthew Randall. Soy el CEO de Randall Developments. El nombre me resultó familiar. Randall Developments era una de las
mayores empresas de construcción inmobiliaria del país. Aparecían frecuentemente en las noticias por enormes proyectos urbanos en Nueva York y Chicago. Debo haber estado mirándolo con la boca abierta porque Matthew sonrió suavemente y dijo, tal vez debería sentarse. Me dejé caer en el sofá, todavía tratando de procesar. Matthew Randall, CEO de una empresa multimillonaria. El mismo hombre que temblaba de frío en el parque 3 noches atrás con ropa gastada. Sin tener dónde dormir. No entiendo, logré decir finalmente. Dijiste que eras indigente, que lo habías perdido todo. Mentí, dijo simplemente, sentándose en el sillón frente a mí. Bueno, no exactamente, la parte de que mis padres murieron era cierta y las cosas realmente se derrumbaron después de eso, solo no de la manera que sugerí. Se inclinó hacia adelante con las manos entrelazadas. Cuando mis padres murieron, heredé su empresa. Tenía 23 años. Sin experiencia, pero intenté hacer que funcionara. Durante 2 años me dediqué completamente. Convertí Randall Developments en algo 3 veces más grande de lo que mi padre jamás imaginó. Pero en el proceso me rodeé de las personas equivocadas. Personas que solo veían mi dinero. Mi posición. Tuve amigos que desaparecieron cuando ya no podía financiar sus estilos de vida caros. Tuve relaciones con mujeres más interesadas en mi cuenta bancaria que en mí. Su voz se volvió más baja, más triste. Hace 6, descubrí que mi prometida tenía una aventura con mi mejor amigo. O el hombre que yo creía mi mejor amigo. Planeaban casarse, después de hacerme firmar documentos que transferirían una gran parte de mis bienes a ella. Sentí que el corazón se me apretaba. La traición era un dolor que conocía demasiado bien. Cancelé todo, obviamente, rompí el compromiso. Corté lazos con él. Pero eso me dejó en una especie de crisis existencial. Empecé a cuestionar todo y a todos a mi alrededor. ¿A alguien realmente le importaba o todo era por el dinero? Se levantó y empezó a caminar por la habitación. Así que decidí hacer una prueba. Decidí disfrazarme de alguien que no tenía nada y ver cómo me tratarían las personas. He pasado los últimos 3 meses haciendo esto periódicamente, vistiéndome con ropa vieja, caminando por diferentes partes de la ciudad, observando cómo reaccionan ante alguien que creen que no tienen nada que ofrecer. ¿Y qué descubriste? Pregunté, ya imaginando la respuesta, que la mayoría de la gente no te ve si no puedes hacer nada por ellos. Pasé frente a cientos de personas y la gran mayoría me ignoró completamente. Algunos fueron activamente crueles. Algunos tiraban monedas como si fuera un mendigo, sin siquiera mirarme a la cara. Se detuvo y me miró directamente. Pero usted, fue diferente, Sara. Usted claramente estaba pasando por el peor momento de su vida. Cualquiera habría entendido si simplemente hubiera seguido caminando, enfocada en su propio dolor. Pero vio a alguien necesitado e inmediatamente actuó para ayudar. Solo fue un abrigo y una bufanda, murmuré. No fue solo eso, dijo Matthew con firmeza. Usted literalmente se quitó la ropa de encima para dársela a un desconocido, sin hacer preguntas, sin juzgar, sin esperar nada a cambio. Estaba congelándose, pero se preocupó más por mi bienestar que por el suyo. Sacó del bolsillo interno de su chaqueta mi abrigo marrón, limpio, planchado y como nuevo. Lo mandé restaurar, dijo, extendiéndomelo. Pero Sara, no vine solo a devolverle su abrigo. Vine a hacerle una propuesta. Tomé el abrigo, sintiendo la tela familiar entre mis dedos. Estaba confundida, emocionada y completamente perdida sobre hacia dónde iba esta conversación. ¿Qué clase de propuesta? Matthew se sentó de nuevo, su postura volviéndose más formal, más profesional. Randall Developments tiene un brazo filantrópico, el Instituto Randall. Donamos alrededor de $4 millones al año a diversas causas: construcción de viviendas asequibles, programas educativos, centros comunitarios. Actualmente, el instituto está gestionado por personas con títulos en negocios y finanzas. Son competentes, pero desconectados. Miran hojas de cálculo e informes, pero nunca han visto realmente la realidad de las personas a las que intentamos ayudar. Me miró con intensidad. Necesito a alguien que entienda cómo es realmente necesitar ayuda. Alguien con compasión genuina, alguien que vea a las personas, no números. Y en los últimos 3 meses, haciendo este experimento, usted es la primera persona que demostró el tipo de carácter que busco. Mi corazón latía acelerado. ¿Qué me está proponiendo exactamente? Quiero que trabaje como directora de Relaciones Comunitarias del Instituto Randall. Sería su responsabilidad asegurar que nuestros programas realmente satisfagan las necesidades de las comunidades. Visitaría proyectos, hablaría con beneficiarios. Nos ayudaría a entender dónde podemos marcar una diferencia real. Cito un salario que me hizo parpadear incrédula. Era más de lo que Robert y yo ganábamos juntos en nuestros mejores años. Matthew. No tengo experiencia en esa área. Toda mi vida fui secretaria.
¿Cómo puedo gestionar programas multimillonarios? Aprendería. Y no estaría sola. Tenemos todo un equipo de profesionales que manejan los aspectos técnicos. Lo que necesitamos es alguien con corazón, con empatía real. Eso no se enseña en ninguna universidad. Miré mis manos, las arrugas que marcaban cada año de mis 62 años. ¿Por qué yo, Matthew? Debes haber encontrado otras personas buenas. Durante tus pruebas, encontré gente que tiraba monedas, gente que decía buena suerte y seguía caminando. Una mujer me compró un sándwich. Fueron gestos amables, sí, pero nada que realmente les costara algo. Se inclinó hacia adelante otra vez. Usted me dio algo que le costó. Estaba congelándose. Pero se preocupó más por mí. Eso no es solo bondad, Sarah. Eso es sacrificio, y es exactamente el tipo de persona que quiero liderando nuestros esfuerzos filantrópicos. No sé, dudé. Es mucha responsabilidad. Y si fallo, entonces ajustamos el rumbo y lo intentamos de nuevo. Pero Sarah, ¿puedo decirle algo? Esa noche usted me contó que su marido la dejó por alguien más joven, que la hizo sentir descartada, sin valor. Asentí, sintiendo el familiar dolor apretarme el pecho. Ese hombre era un idiota ciego, dijo Matthew con convicción. Porque mirándola ahora, veo a alguien con décadas de sabiduría, de compasión, de fuerza. Veo a alguien que elige ayudar incluso cuando está sufriendo. Eso es extraordinario. Sarah, usted es extraordinaria. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. Hacía tanto tiempo que nadie me veía así. Hacía tanto tiempo que yo misma no me veía así. No tiene que decidir ahora, continuó Matthew con suavidad. Piénselo. Pero Sarah, aunque diga que no, quiero que sepa que esa noche cambió algo en mí. Me mostró que la bondad genuina todavía existe en el mundo. Que todavía hay personas que hacen lo correcto simplemente porque es lo correcto. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. Puedo pedir una cosa, lo que sea. ¿Por qué seguiste haciendo esa prueba? Ya habías descubierto que la mayoría de la gente es egoísta. ¿Qué seguías buscando? Matthew se quedó en silencio un momento, mirando por la ventana. Cuando habló, su voz estaba cargada de emoción. No buscaba una razón para creer que valía la pena seguir, que valía la pena construir, donar, intentar marcar una diferencia. Después de la traición de mi prometida, empezaba a pensar que las personas eran fundamentalmente egoístas. Que todo era transaccional. Me miró de nuevo. Pero usted me demostró que me equivocaba, y eso vale para mí más de lo que puede imaginar. Nos quedamos en silencio un momento. Dos personas heridas que se encontraron en el peor momento de sus vidas y de alguna manera se ayudaron mutuamente a empezar a sanar. ¿Cuánto tiempo tengo para pensarlo? Pregunté finalmente. Todo el que necesite. Pero Matthew sacó una tarjeta de visita del bolsillo y la puso en la mesa de centro. Espero sinceramente que diga sí. Creo que podríamos hacer un trabajo increíble juntos. Se levantó para irse. Yo hice lo mismo, acompañándolo a la puerta. En la puerta, se detuvo y se volvió. Ese abrigo me salvó esa noche. No físicamente. Tengo choferes y guardias de seguridad que me habrían buscado si hubiera llamado, pero usted me salvó de otra manera. Me salvó de perder la fe en las personas. Gracias por eso. Sarah, y por favor piense en mi propuesta. El mundo necesita más personas como usted en posiciones donde puedan marcar una diferencia. Después de que se fue y los SUVs desaparecieron calle abajo, me quedé en la puerta mucho tiempo, sosteniendo la tarjeta y mi abrigo restaurado. Mi vida había sido destruida apenas 3 días antes. Me sentía vieja, descartada, sin propósito, y ahora de repente alguien me decía que era extraordinaria, que tenía valor, que podía marcar una diferencia en el mundo. Era aterrador, era emocionante, era completamente inesperado. Pasé los siguientes 3 días en una montaña rusa emocional. Una hora estaba convencida de que debía aceptar la propuesta de Matthew. La siguiente estaba segura de que sería un desastre completo. A los 62, sin experiencia. ¿Qué sabía yo de gestionar programas filantrópicos multimillonarios? Pero entonces, pensaba en cómo me sentí esa noche en el parque. Cómo durante unos minutos olvidé completamente mi propio dolor para ayudar a alguien. Cómo eso me dio un propósito. Aunque fuera temporal, pensaba en Matthew, un hombre que lo tenía todo. Pero se sentía vacío, buscando desesperadamente algo real en un mundo de falsedad. Ambos estábamos rotos de maneras diferentes, pero ese encuentro casual nos había dado algo que necesitábamos, esperanza. El tercer día estaba mirando por la ventana de la cocina, viendo la nieve que finalmente había dejado de caer. Cuando sonó mi teléfono, era Robert. Mi primer instinto fue ignorarlo, pero algo me hizo contestar. Sarah. Su voz sonaba cansada. ¿Podemos hablar? ¿Sobre qué, Robert? Creo que dijiste todo en Nochebuena. Por favor, solo por favor. Suspiré. Está bien, pero no aquí. No te quiero en mi casa. Acordamos encontrarnos en una cafetería del centro.
terreno neutral y público. Cuando llegué una hora después, ya estaba esperando con 2 tazas de café en la mesa. Robert se veía terrible. Tenía ojeras profundas, no se había afeitado y la ropa arrugada. No era el hombre confiado que había salido de casa 4 días antes. Gracias por venir, dijo cuando me senté. No estaba seguro de que lo harías. Casi no lo hice, respondí. Honestamente. ¿Qué quieres, Robert? Removió su café, evitando mi mirada. Cometí un error. Un error terrible. Algo en mí se endureció. ¿En serio? ¿Cuándo exactamente te diste cuenta? ¿Cuando Jessica empezó a pedir cosas demasiado caras? ¿Cuando te diste cuenta de que una chica de 29 años no tiene nada en común con un hombre de 65? No fue así, murmuró. Entonces, ¿cómo fue? Finalmente, me miró y vi vergüenza en sus ojos. Ella rompió conmigo 2 días después de Navidad. Dijo que yo era viejo y aburrido para ella, que pensaba que sería más divertido. Pero yo solo me quejaba de la espalda y quería acostarme temprano. Debería haber sentido satisfacción, pero solo sentí una profunda tristeza. Ahora quieres volver, concluí. Ahora que tu fantasía de juventud explotó en tu cara. Quieres volver con la esposa confiable y predecible. No es así. Es exactamente así, Robert. Mi voz estaba calmada pero firme. Me descartaste como una prenda vieja que ya no te quedaba. Y ahora que descubriste que la ropa nueva no era tan cómoda como pensabas. ¿Quieres volver a la vieja? Sara, 40 años. No se pueden tirar a la basura así. Tú los tiraste, dije secamente. Tú tomaste esa decisión en Nochebuena, nada menos. Destruiste nuestra vida juntos porque querías sentirte joven. Tomé mi café y di un sorbo. Notando que Robert había recordado cómo me gustaba. Con leche y un poco de azúcar. 40 años de hábito. ¿Sabes qué me di cuenta en estos últimos días? Continué. Me di cuenta de que tenías razón en una cosa. Estaba atrapada en una rutina, en una vida que ya no me desafiaba, pero no porque fuera vieja o aburrida, porque había dejado de crecer. Me convertí solo en tu esposa. Solo en la madre de nuestros hijos. Olvidé ser Sara. Exacto. Robert se animó como si estuviera de acuerdo conmigo. Pero podemos cambiar eso. Podemos no. Lo interrumpí. No entendiste. No quiero volver a lo que éramos. No quiero esa vida otra vez. Su expresión cambió a confusión. ¿Qué quieres decir? Pensé en la tarjeta de Matthew en mi bolso, en la propuesta que parecía a la vez imposible y perfecta, en la oportunidad de ser algo más que la esposa descartada de alguien. Recibí una oferta de trabajo, dije. Un puesto importante con mucha responsabilidad. Algo que nunca imaginé hacer. Robert frunció el ceño. ¿Qué clase de trabajo? No importa. Lo que importa es que alguien vio valor en mí. Alguien cree que puedo marcar una diferencia en el mundo. No como tu esposa o como la madre de nuestros hijos. Como Sara, como yo misma. Sara. Sé realista. Tiene 62 años. ¿Quién le daría un puesto importante a una mujer mayor? Ah, ¿una vieja? Completé. ¿Eso ibas a decir? Tuvo la decencia de parecer avergonzado. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y la persona que me ofreció ese trabajo? Ella me ve. Me ve por quien realmente soy, no por mi edad. Valora mi compasión, mi experiencia de vida, mi carácter. Me levanté tomando mi bolso. Debería agradecerte. En realidad, si no me hubieras dejado, nunca habría conocido a esa persona. Nunca habría tenido esta oportunidad. Nunca me habría dado cuenta de que todavía hay tanto que puedo hacer. Tanto que puedo ser. Sara, espera. No, dije con firmeza. Tú tomaste tu decisión en Nochebuena. Ahora yo estoy tomando la mía. No te quiero de vuelta. Robert, no quiero esa vida de vuelta. Quiero algo nuevo, algo mío. Y por primera vez en décadas, voy a perseguir lo que yo quiero, no lo que los demás esperan de mí. Salí de la cafetería sin mirar atrás. Mis manos temblaban. Mi corazón latía rápido, pero me sentía poderosa. Por primera vez desde que Robert se fue. Me sentía en control de mi propia vida. Entré al auto y saqué la tarjeta de Matthew. Marqué el número antes de que pudiera arrepentirme. Contestó al segundo timbre. Sara. Sí, dije, mi voz sorprendentemente firme. Mi respuesta es sí. Acepto el puesto. Pude oír la sonrisa en su voz. Estoy tan feliz. ¿Cuándo puedes empezar? Mañana, me sorprendí diciendo. No tiene sentido esperar. ¿Verdad? Mañana es perfecto. Le pediré a mi asistente que te envíe todos los detalles, Sara. Sí. Gracias por darme esta oportunidad, por creer que podemos hacer algo especial juntos. Gracias a ti, respondí, por recordarme que todavía tengo valor. Que todavía puedo sorprender. Después de colgar, me quedé en el auto un largo rato, dejando que la realidad de lo que acababa de hacer me golpeara. Tenía un nuevo trabajo, un trabajo importante, desafiante, aterrador. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo. Me sentía viva.
Mi primer día en Randall Developments fue una mezcla de terror absoluto y pura emoción. La sede de la empresa ocupaba 15 pisos de un edificio de cristal en el distrito financiero. El Instituto Randall estaba en los 3 pisos superiores con vistas impresionantes de la ciudad. La asistente de Matthew, una mujer eficiente llamada Patricia, me recibió en el vestíbulo. Señorita Sara. Bienvenida. El señor Matthew está en una reunión, pero me pidió que le muestre todo. Pasé las primeras horas en un tour completo. Conocí al equipo del instituto, 10 personas dedicadas que gestionaban todo, desde la aprobación de proyectos hasta el seguimiento de resultados, todos fueron educados. Pero podía sentir el escepticismo en sus miradas. ¿Quién era esta mujer, de 62 años sin experiencia relevante, que de repente era colocada en un puesto de liderazgo? Matthew apareció a la hora del almuerzo y sugirió que comiéramos en su oficina mientras me explicaba su visión para el instituto. El problema con la filantropía tradicional, dijo mientras comíamos ensaladas que su asistente había pedido, es que es muy distante. Personas en oficinas bonitas, decidiendo lo que las comunidades necesitan, sin nunca hablar realmente con esas comunidades. Quiero cambiar eso. Quiero que vayas al terreno, visites los proyectos que financiamos, hables con las personas a las que supuestamente ayudamos, entiendas que está funcionando y que no. ¿Y si descubro que muchas cosas no funcionan? Pregunté. Entonces lo arreglamos. Ese es el punto, Sara. No busco a alguien que mantenga el statu quo. Busco a alguien que desafíe, cuestione y mejore todo lo que hacemos. Pasamos la tarde siguiente revisando los proyectos actuales del instituto. Había tantos: escuelas en comunidades necesitadas, programas de capacitación laboral, centros comunitarios, proyectos de vivienda. Cada uno representaba millones de dólares invertidos, vidas potencialmente transformadas. Pero al leer los informes, noté algo. Eran todos muy estériles, llenos de números y estadísticas, pero sin historias reales de personas reales, sin rostros, sin nombres, sin la humanidad detrás de los datos. Matthew, dije, señalando un informe particularmente seco sobre un programa de capacitación. Aquí dice que capacitamos a 500 individuos en habilidades profesionales básicas. ¿Pero quiénes son esos individuos? ¿Consiguieron empleo después? ¿Realmente mejoraron sus vidas? Miró el informe y luego a mí, una sonrisa lenta formándose en su rostro. Esa es exactamente la pregunta correcta y honestamente, no lo sé. Nunca visitamos el lugar. Entonces visitemos. Dije con una confianza que no sabía que tenía. Mañana, veamos ese programa con nuestros propios ojos. Y eso fue lo que hicimos. Al día siguiente, Matthew y yo, acompañados solo por su chofer, fuimos a visitar el Centro de Capacitación Laboral San Juan, ubicado en uno de los barrios más humildes de la ciudad. Lo que encontramos fue revelador. El centro en sí estaba bien intencionado, una instalación limpia y organizada con aulas y equipamiento. Pero hablando con los instructores y estudiantes, descubrimos problemas que ningún informe había mencionado. Los cursos son buenos, dijo María, una mujer de 35 años que estaba tomando un curso de costura. Pero la mayoría no conseguimos empleo después. Las empresas quieren experiencia. Y no tenemos forma de conseguir experiencia sin un primer trabajo. Es un círculo vicioso. Otro problema: el centro cerraba a las 5 p.m. Exactamente cuando muchas personas que necesitaban los cursos salían de sus trabajos mal pagados. Me encantaría tomar el curso de computación, explicó un joven llamado Rafael, pero trabajo en 2 empleos para mantener a mi familia. ¿Cuándo podría venir? Matthew y yo pasamos 3 horas allí, solo hablando con la gente, escuchando sus historias, entendiendo sus realidades. Y cuando salimos, teníamos una lista enorme de cosas que necesitaban cambiar. En el camino de vuelta, Matthew estaba pensativo. Invertimos $2 millones en ese centro. Y está ayudando a algunas personas, sí, pero podría ayudar mucho más. Si hubiéramos entendido realmente las necesidades de la comunidad. Entonces cambiemos eso, dije. Ampliemos el horario de atención. Creemos alianzas con empresas para garantizar que los graduados tengan oportunidades reales de empleo. Hagámoslo significativo. Me miró con admiración. Llevas aquí 3 días y ya estás revolucionando. ¿Cómo hacemos las cosas? Solo estoy haciendo preguntas, respondí, y escuchando las respuestas. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Visitamos proyecto tras proyecto, cada uno revelando brechas entre la intención y el impacto real. Y en cada lugar hicimos cambios en el programa de vivienda. Descubrimos que las casas se construían sin considerar las necesidades reales de las familias. Muchas tenían solo un dormitorio, inadecuado para familias grandes. Cambiamos el diseño. En el programa de salud comunitaria, nos dimos cuenta de que las clínicas operaban en horarios que no servían a los trabajadores. Ampliamos horarios y añadimos servicio de fin de semana.
en un programa de comidas escolares. Descubrimos que muchos niños llegaban con hambre porque no desayunaban en casa. Añadimos un desayuno matutino. Cada cambio parecía pequeño aislado, pero juntos estaban transformando cómo operaba el Instituto Randall. Y yo estaba floreciendo de una manera que nunca imaginé posible. Por primera vez en décadas, me despertaba, emocionada por ir a trabajar. Mis días estaban llenos de propósito, de desafíos, de la sensación de marcar una diferencia real en el mundo. Robert intentó llamarme varias veces en las primeras semanas. Ignoré la mayoría. Cuando finalmente contesté, le dije claramente que no había nada que discutir. Él había tomado su decisión. Yo había tomado la mía. Nuestra historia estaba terminada. Intentó discutir, decir que todavía me amaba, que podíamos empezar de nuevo, pero sus palabras sonaban vacías. ¿Cómo puedes amar a alguien a quien descartaste tan fácilmente? ¿Cómo puedes confiar en alguien que destruyó 40 años en una noche? Robert, dije finalmente, tú me liberaste. ¿No te das cuenta? Si no me hubieras dejado, nunca habría descubierto de lo que soy capaz. Nunca habría encontrado este propósito. Así que gracias, sinceramente. Pero no vamos a volver nunca. Mis hijos tenían reacciones mixtas a mi nueva vida. Paula estaba orgullosa, alentadora. James estaba preocupado de que estuviera haciendo 2 cambios demasiado grandes, muy rápido. Andrew estaba confundido por todo. Mamá, me dijo Paula durante una videollamada, te ves joven, feliz. No te había visto así en años. Tenía razón. Cuando me miraba al espejo ahora, veía a alguien diferente. Seguía teniendo 62 años. Seguía teniendo arrugas y canas, pero mis ojos brillaban. Mi postura era más recta. Había una energía en mí que no existía antes, 3 meses después de empezar en el Instituto Randall. Matthew me llamó a su oficina para una reunión. Cuando entré, encontré no solo a él, sino también a 3 miembros de la junta directiva de Randall Developments. Mi estómago se apretó. ¿Había hecho algo mal? ¿Mis cambios radicales habían molestado a alguien importante? Sara. Matthew comenzó, con una sonrisa misteriosa en el rostro. Me gustaría presentarte formalmente a algunos miembros de nuestra junta. Pidieron conocerte. Una mujer elegante de unos 50 años se levantó y extendió la mano. Dra Beatrice, miembro de la junta y especialista en desarrollo social. He seguido su trabajo en el instituto con mucho interés. ¿Interés bueno o malo? No pude evitar preguntar. Se rió. Muy bueno. Lo que ha hecho en 3 meses es notable. La tasa de efectividad de nuestros programas aumentó un 40%. Los comentarios de las comunidades son los mejores que hemos tenido. Y lo más importante, realmente estamos cambiando vidas de manera medible. Los otros miembros de la junta estuvieron de acuerdo, citando estadísticas y resultados que honestamente me sorprendieron. Sabía que estaba haciendo un buen trabajo, pero no me había dado cuenta del impacto completo. La junta está tan impresionada, continuó Matthew, que queremos proponer algo. Queremos expandir significativamente el Instituto Randall, duplicar nuestro presupuesto anual a $8 millones. Y queremos que usted lidere esa expansión como directora ejecutiva de todo el instituto, no solo de relaciones comunitarias, sino de todo. Pero Matthew seguirá siendo mi proyecto, dijo. Pero usted ha demostrado una visión y una capacidad de ejecución que superan con creces lo que yo podría hacer solo. Sara ha transformado no solo el instituto, sino la forma en que toda la empresa piensa sobre la responsabilidad social. Miré a esas personas exitosas y poderosas ofreciéndome una enorme responsabilidad. Hace 6 meses, yo era solo la esposa descartada de Robert. Ahora me ofrecían el liderazgo de uno de los institutos filantrópicos más grandes del país. Necesito un momento, dije, levantándome. Discúlpenme, fui al baño y me apoyé en el lavabo. Mirando mi reflejo, con las manos temblando, el corazón acelerado. ¿Era miedo? ¿Era emoción? Ambas. Pensé en la Sara de hace 6 meses sentada en ese banco congelado, sintiendo que su vida había terminado. Si pudiera hablarle ahora, ¿qué le diría? Le diría que, al final de algo, puede ser el comienzo de algo aún mejor. Que los 62 no son el final, solo otro capítulo. Que eres capaz de mucho más de lo que jamás imaginaste. Volví a la sala de reuniones y encontré a todos esperando ansiosamente. Sí, dije simplemente, acepto. La sala estalló en sonrisas y apretones de manos. Matthew me abrazó rápidamente. Susurrando, sabía que diría sí. Eres demasiado valiente para rechazar un desafío. Las semanas siguientes fueron intensas. Formalmente asumí como directora ejecutiva, lo que significaba no solo gestionar los programas existentes, sino desarrollar nuevos. Contratamos más personal, incluyendo jóvenes de las comunidades que habíamos ayudado, personas que entendían por experiencia propia lo que las comunidades necesitaban. Creamos un programa piloto revolucionario.
en lugar de simplemente financiar proyectos. Crearíamos un fondo de microcréditos para pequeños emprendedores en comunidades necesitadas con orientación y apoyo, no solo caridad, su trata de dignidad. Expliqué en una presentación a la Junta. No queremos que la gente dependa para siempre de nuestras donaciones. Queremos darles las herramientas para construir sus propias vidas. El programa fue una acentuada. Cito rotundo. En el primer año financiamos 200 pequeños negocios. La tasa de éxito fue del 85%, muy por encima del promedio nacional, y cada historia era inspiradora. La costurera, que abrió su propia tienda. El panadero, que pudo comprar equipo profesional, el profesor que creó una escuela de tutorías. Cada éxito me alimentaba, me daba energía para hacer más. Fue durante el lanzamiento de nuestra 5ª unidad de centro comunitario cuando pasó algo inesperado. Estaba dando un discurso a la comunidad reunida hablando sobre el poder de las segundas oportunidades cuando noté una figura familiar al fondo de la multitud. Roberto, mi corazón dio un salto, pero seguía hablando. No iba a permitir que su presencia me desestabilizara. Ya no después del evento. Mientras hablaba con miembros de la comunidad, se acercó, parecía más pequeño de alguna manera, más viejo, más cansado. Sara, dijo cuando finalmente estuvimos solos. Estuviste increíble ahí arriba. Gracias, respondí formalmente. ¿Qué haces aquí? Robert necesitaba verlo por mí mismo. Escuché sobre tu trabajo. Leí sobre ti en los periódicos. No podía creer que fueras la misma Sara que conocí. No lo soy. Dije simplemente, esa Sara murió en Nochebuena. Esta es alguien nuevo. Bajó la mirada al suelo, fui un idiota, el mayor idiota del mundo. Tiré lo mejor que tuve por una fantasía vacía. Sí, lo fuiste. Estuve de acuerdo sin emoción. Pero ¿sabes qué? Ahora te lo agradezco. Si no me hubieras dejado, nunca habría encontrado esto. Señala el centro a nuestro alrededor. Personas sonriendo, niños jugando en el nuevo parque. Nunca habría descubierto que tenía esto dentro de mí. Sara, no hay ninguna posibilidad, no. Lo interrumpí con firmeza. No la hay. Tú tomaste tu decisión, Robert, y gracias a esa decisión, yo tomé la mía. Ahora estoy feliz, quizás más feliz de lo que nunca estuve. Y no voy a renunciar a esto por alguien que me descartó tan fácilmente. Vi dolor en sus ojos. Y una parte de mí sintió lástima, pero era una parte pequeña y distante. Espero que encuentres lo que buscas, dije con suavidad. Pero no será conmigo. Asintió lentamente, finalmente entendiendo que no había vuelta atrás. Te mereces toda la felicidad, Sara. Lamento haber tardado tanto en darme cuenta de lo especial que eres. Yo también. Respondí. Pero al menos me di cuenta eventualmente. Eso es lo que importa. Matthew apareció a mi lado en cuanto Robert se fue. ¿Todo bien? Preguntó suavemente. Más que bien, respondí con una sonrisa. Ese era mi pasado. Esto aquí. Señale todo a nuestro alrededor. Es mi presente y mi futuro. Un año después de esa fatídica Nochebuena. Estaba de pie en otro evento. Muy diferente, era el lanzamiento oficial de la iniciativa de microcréditos Randall. Ahora un programa nacional que había ayudado a más de 1000 pequeños emprendedores a realizar sus sueños. El evento se celebraba en el salón principal de Randall Developments con cientos de invitados, desde importantes empresarios hasta beneficiarios de nuestros programas de las comunidades que transformamos. Estaba en el escenario a punto de dar el discurso de apertura cuando miré al público y vi rostros que representaban mi viaje. Mis 3 hijos estaban en la primera fila, todos sonriendo orgullosos. María, la costurera que conocí en el primer centro que visité, ahora dueña de su propia pequeña fábrica, estaba allí. Rafael, el joven, que quería tomar un curso de computación pero no tenía tiempo. Ahora era programador junior en una startup. Docenas de otras personas cuyas vidas habían sido tocadas por nuestro trabajo, y Matthew estaba a mi lado en el escenario. No como mi jefe, sino como mi compañero en esta misión. Empecé a hablar y las palabras fluyeron naturalmente. Hablé sobre segundas oportunidades. Sobre cómo los finales pueden ser comienzos disfrazados. Sobre que nunca es demasiado tarde para descubrir tu propósito. Exactamente hace un año, dije, estaba sentada en un banco congelado, convencida de que mi vida había terminado. Tenía 62 años, acababa de ser abandonada por el hombre con el que pasé 40 años. Y no veía futuro ante mí. Pero esa noche tomé una decisión simple. Vi a alguien necesitado y decidí ayudar incluso cuando yo misma estaba sufriendo. Y esa decisión simple lo cambió todo. Miré a Matthew que sonreía alentador. Aprendí que la bondad no es debilidad, que la compasión es fuerza, que nunca somos demasiado viejos para empezar de nuevo. Para crecer, para convertirnos en algo nuevo. Aprendí que a veces las peores cosas que nos pasan son solo el universo empujándonos en la dirección en la que deberíamos haber estado yendo todo el tiempo. El público aplaudió,
pero continué este instituto, este trabajo que hacemos. No se trata de caridad, se trata de dignidad. Se trata de ver potencial donde otros ven problemas. Se trata de dar a las personas no lo que creemos que necesitan, sino las herramientas para que construyan lo que saben que necesitan. Porque yo estuve allí, estuve en el lugar donde te sientes descartada, sin valor, olvidada. Y sé que a veces todo lo que necesitamos es que alguien vea nuestro valor cuando nosotros mismos no podemos verlo. Cuando terminé, hubo una ovación de pie. Las lágrimas corrían por mi rostro. Pero eran lágrimas de alegría, de realización, de gratitud. Después del evento, durante la recepción, una joven se acercó. Tenía unos 30 años, elegantemente vestida, y había algo familiar en su rostro. Señora Sara, comenzó nerviosamente. Me llamo Jessica. Todo mi cuerpo se tensó. Jessica. La camarera de 29 años que Robert había elegido por encima de mí. Sé quién eres, dije calmadamente. Necesitaba venir. Necesitaba disculparme. Bajó la mirada al suelo, lo que hice fue terrible. Sabía que estaba casado. Pero me convencí de que eso no importaba, que el amor lo justificaba todo. Respiró hondo. Pero no lo justifica. Y después de romper con él, me di cuenta de cuánto había herido no solo a él, sino a usted, una mujer que nunca me hizo nada malo. La miré a esa mujer que había sido parte de la peor noche de mi vida. Y me di cuenta de que no sentía ira, no sentía resentimiento, no sentía nada. Era irrelevante para quien me había convertido. Estás perdonada. Dije simplemente. Jessica parpadeó sorprendida. Así sin más, así sin más. ¿Por qué? Aferrarme a la ira solo me haría daño a mí. Y porque honestamente, me hiciste un favor. Si Robert no me hubiera dejado, nunca habría encontrado esto. Señalé la sala llena de gente. El trabajo que habíamos construido. Así que, gracias. En realidad, pareció confundida, pero también aliviada. Usted es una mejor persona de lo que yo podría ser nunca. No. La corregí suavemente. Solo tuve que aprender algunas lecciones duras sobre el valor propio y el propósito. Tú todavía eres joven, todavía tienes tiempo de aprender las tuyas. Después de que se fue, Matthew se acercó. Era Jessica. Lo era. ¿Y estás bien? Sonreí. Estoy más que bien. Estoy agradecida. Sin ella, sin que Robert me dejara. Nunca te habría conocido. Nunca habría descubierto esta versión de mí. Matthew se quedó en silencio un momento. Sara, hay algo que he querido preguntarte desde hace meses. ¿Qué? ¿Cenarías conmigo? No como colegas, no como compañeros de trabajo, como algo más. Mi corazón se aceleró. Durante los meses había sentido una conexión creciendo entre nosotros. No era solo profesional. Era personal, profunda, real. Matthew, tú tienes 32. Yo tengo 63. La gente hablará. Que hablen. Dijo con intensidad. Sara, tú me salvaste. Esa noche en el parque, no físicamente, sino espiritualmente, me mostraste que la bondad genuina todavía existe en el mundo. Y en los meses desde entonces, viéndote trabajar, viendo tu corazón, tu pasión, tu sabiduría, me enamoré, no de tu edad, no a pesar de tu edad, de ti, de quién eres. Las lágrimas llenaron mis ojos otra vez. Sí, susurré. Sí, cenaría contigo. Sonrió. Esa sonrisa cálida que había aprendido a adorar. ¿Qué tal si empezamos mañana por la noche? Mañana por la noche sería perfecto. Mientras el evento continuaba a nuestro alrededor, nos quedamos allí un momento. Dos personas rotas que se encontraron en la peor noche de sus vidas y se ayudaron mutuamente a sanar, crecer. Convertirse en algo nuevo 2 años después. Estaría de pie en un jardín bellamente decorado, vistiendo un sencillo vestido blanco, a punto de casarme con Matthew. Mis hijos estarían allí. Todavía procesando pero eventualmente apoyando. Cientos de personas cuyas vidas habíamos tocado estarían allí, y en el lugar de honor habría una foto enmarcada de mi viejo abrigo marrón, el catalizador de todo. Pero esa noche, mientras Matthew y yo nos mirábamos en medio de la celebración de todo lo que habíamos construido juntos, solo sabía una cosa con certeza. A veces necesitas perderlo todo para descubrir lo que realmente importa. Necesitas estar rota para ser rehecha más fuerte. Necesitas tocar fondo para aprender a volar. Tenía 62 años cuando mi vida terminó, y 62 cuando realmente comenzó. La nochebuena que destruyó mi matrimonio fue la misma noche que me dio mi propósito. El abrigo que le di a un desconocido me devolvió un futuro que nunca me atrevía soñar, y aprendí que nunca, nunca es demasiado tarde para convertirte en quien naciste para ser. Ahora, si te gusta esta historia, haz clic en suscribirte y dime en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Te espero allí.